Empezaste a entrenar muy joven, ya con 19 años. ¿Cómo viviste ese primer salto al banquillo? Estuve trabajando en la banca durante 2 años. Un grande de Europa como lo es el AC Milan. ¿Cómo es Milanello? ¿Cómo es entrar a Milanello, el día a día? Dudo que muchos clubes de primera división en muchos países puedan tener esas instalaciones que tenía el Milan Primavera. Contra el mismo equipo, en casa, aquí en Módena, le metisteis 9-0. Llegasteis a la final de la Youth League con una generación de grandísimos talentos. En los próximos 5 o 10 años sí que tienen que estar al primerísimo nivel de fútbol. Esa sensación la vivo igual en la final de la Youth League que en un partido de preferente. La marca reconocida, ¿no?, de Stone Island. Todos estos años con Stone Island es la propiedad del club. ¿Hay alguna liga, alguna liguilla que tú digas, me encantaría entrenar aquí antes de yo retirarme? Bueno, David, muchas gracias en primer lugar por recibirnos en este magnífico estadio, en esta ciudad de Módena. Antes de entrar en materia, cuéntanos cómo estás viviendo esta etapa en Módena. Bueno, agradecerte a ti, porque desde hace tiempo me has planteado la idea. Encantado de recibirte, de poderte recibir trabajando, que es la suerte que tenemos ahora mismo, que estamos los dos en activo. Y como tú me comentas, ¿no? Aquí en Módena súper feliz de poder desempeñar lo que quiero, mi idea de fútbol, mi mentalidad, poner el día a día a disposición del club, del crecimiento del club. Muy contento de encontrarme en un lugar donde me está permitiendo crecer, donde me está permitiendo ser yo, que para mí se trata del objetivo diario, ¿no? Intentar buscar ese crecimiento al mismo tiempo que el ser lo más feliz posible. Si no me equivoco, empezaste a entrenar muy joven, ya con 19 años. ¿Cómo viviste ese primer salto al banquillo? Bueno, si echamos la vista atrás queda muy lejos, ¿no? Porque sí que son 13 años desde que empezamos. Lo recuerdo con bastantes imágenes o con bastantes momentos, sobre todo estos días, preparando un poco la conversación contigo. Recordaba situaciones que igual ni me acordaba, ¿no? que eran olvidadas. Fue una primera etapa con un Benjamín, con niños de 8 o 9 años, al mismo tiempo que combinaba con un juvenil que formaba parte del cuerpo técnico, con un entrenador que era de confianza, amigo mío. Y bueno, con la inexperiencia propia del que tiene 19 años, del que realiza una tarea o un trabajo por primera vez, llamémoslo trabajo, pero más bien una función, ¿no? Una tarea de ser entrenador, de querer gestionar ese grupo de niños, ese equipo, darle forma, con total ignorancia de lo que luego vas aprendiendo con el paso de los años. David Rodríguez del Prado. Prado, que si de no Prado. mi madre me mata. Te has formado en la UBA, te has formado en muchísimos otros aspectos, pero quería preguntarte, o sea, ya no solo la licenciatura en la UBA, de UEFA Pro, luego la has ido investigando, te gusta estudiar Big Data, etcétera. ¿Crees que los entrenadores de hoy en día y los que vienen es muy importante, es vital tener una formación previa más allá? A ver, yo la verdad que yo empecé mis estudios terminé bachiller, hice Administración y Dirección de Empresas y al mismo tiempo fue cuando comencé mi formación como entrenador. Yo tenía claro que sin comenzar esa formación no iba a empezar a entrenar, porque bueno, existen muchos casos donde primero entrenas, hace años no hacía falta esa titulación para coger un primer equipo de entrenador, aunque fueran niños. Yo tenía claro que no podía dirigir sin formarme primero, al mismo tiempo combinarlo. Terminé mi grado de Administración y Dirección de Empresas después que terminé mi formación, digamos, obligatoria, ¿no? Porque yo no tenía ningún tipo de conocimiento antes de empezar a realizar el nivel 1 de que yo podía ser entrenador de fútbol. O sea, todo nace en una conversación con un amigo que me expone que él había hecho el curso de entrenador porque él era amigo mío, estaba entrenando y me comentó cómo funcionaba. Me puso el ejemplo real de un compañero que tuve en clase que estaba en fútbol profesional en aquel momento y me picó la curiosidad de saber que yo podía, porque yo sí que quería entrenar, pero no me planteaba nunca hacer el camino profesional como desde ese momento a lo mejor me lo empecé a plantear. Entonces comencé, al mismo tiempo finalicé la carrera universitaria.
Recomiendo, no es que recomiende, yo me tuve que buscar la vida, como mucha gente, obviamente. Yo fui haciendo mi camino de esa forma. Yo primero estudié con la idea de tener un plan A, que era trabajar, un trabajo, digamos, entre comillas, normal. Pero es verdad que una vez que me empezó a picar el gusanillo del fútbol, la balanza se iba inclinando hacia el lado del fútbol. Por lo tanto, a mí la carrera, lo que me permitió la universidad fue trabajar. Estuve trabajando en la banca durante 2 años con trabajos temporales. Se me presentó la oportunidad de poder estar indefinido y lo decliné porque en ese momento ya tenía claro que me quería dedicar a esto. Sabiendo el riesgo, sabiendo la dificultad que implica el tirar por un camino donde no tienes experiencia, eres uno más dentro de muchísimos y no va tampoco reglado por el mérito, no va arreglado por la formación que tú tengas o por la experiencia que tú tengas, depende de 100.000 factores. Pero bueno, era lo que me hacía feliz, me decanté por ello y al mismo tiempo he ido intentando ampliar esa formación, como bien dices, con capacidades de información de Big Data, idiomas. En el instituto no se me daban bien, pero luego por necesidades de la vida vas despertando otro tipo de capacidades, como te digo, que te hacen crecer. Y bueno, soy una persona que intento leer mucho, a nivel cultural sí que intento los ratos que puedo crecer en ese sentido, pero sobre todo lo que va relacionado con capacidades humanas, ¿no? Todo lo que me permite poder tener una mejor relación con la persona, con el futbolista, con esos elementos que luego son los que tienen que rendir al máximo para sacar los resultados. Bueno, me imagino que aquí ya en Italia estás a gusto, no es un país nuevo para ti, ya viniste hace ya un par de años y te quería preguntar, porque has tenido la posibilidad de entrenar en España, en Italia, ¿cómo te ha ido influenciando tu manera sobre todo de ver el fútbol? Bueno, es verdad, yo estuve en Italia hace 2015, hace ya años, que fue mi primera experiencia cuando estuve en Vicenza, gracias a una beca de la Federación Española y la Federación de Castilla y León. Estuve poco tiempo, estuve cerca de un mes, mes y medio, y esa fue una primera experiencia que me llamó la atención, ¿no? Después he podido profundizar en algún viaje que he hecho por mi cuenta con distintos entrenadores y distintos clubes, y es verdad que el año pasado con la experiencia en Milán es cuando ya afronto esa experiencia de otro modo, en el hecho de vivir aquí, de culturizarme, digamos, como un italiano más, vivir sus pensamientos, escucharlos. Entonces, adaptación desde el primer momento súper abierta a querer crecer, a querer, sobre todo, empaparme de lo que es una cultura futbolística, bajo mi punto de vista, muy rica tácticamente. Creo que hace muchísimos años fueron cambiando también, vamos a decir, un poco la historia del fútbol, ¿no? Con distintas generaciones, distintos equipos, distintos entrenadores. Y venía con una predisposición total de aprender. Me ha cambiado el pensamiento de distintas situaciones, a lo mejor a nivel táctico, y luego depende, como siempre digo, de con quién convivas y qué contexto convivas. Yo he convivido el año pasado al lado de Ignacio, que es un exfutbolista con muchísima experiencia, que es un entrenador que está naciendo ahora, pero con una ambición y con una mentalidad súper competitiva y trabajadora. He convivido en un contexto de jugar cada 3 días, que es otro deporte, el prepararte para competir sábado, martes, miércoles, domingo, prácticamente durante 16, 18 semanas de competición. Entonces eso te lleva a una exigencia muy alta y a ponerte a prueba también, ¿no? Y ver si de verdad es el objetivo que tú tienes, crecer por esa vía, ese sueño, o cambiar de rumbo. Yo tenía muy claro lo que quiero. De hecho, esta oportunidad que surge ahora en Módena también obviamente viene relacionada con la experiencia del año pasado, de haber abierto una puerta en Italia para poder crecer. Feliz y contento de que así sea, ¿no? De dar continuidad un poco al trabajo del año pasado. ¿Y cómo está David Rodríguez en Módena? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es la ciudad? No sé si la puedes comparar a alguna ciudad en España que ya conozcas o a tu tierra. Hay muchas cosas que sí que se pueden parecer a Valladolid, ¿no?
Aquí es verdad que hace frío, hace mucho frío, pero bueno, como días como hoy también sale el sol. Es una ciudad cómoda, es una ciudad de 160, 170 mil habitantes, me parece. Por lo tanto, te permite que todo esté bastante cercano, evitas pérdidas de tiempo, como yo digo, de aglomeraciones, de tráfico. Yo en España vivo en Madrid y el año pasado he vivido también en Milán, por lo tanto sé de lo que hablo, ¿no? Calidad de vida. Me parece que es una ciudad súper viva, súper joven, súper cercana. Más allá del frío que puede hacer a nivel de temperatura, como personas son gente maravillosa, cercana y bueno, yo me encuentro muy contento, muy cómodo en mi día a día. De entrenamientos, de facilidades que me da luego la gente del club, la posibilidad de crecer aquí con ellos. Vivo bien, vivo en una zona buena, cerca del centro, por lo tanto me permite de vez en cuando dar algún paseo para perderme en los rincones de Módena, ¿no? Y del Pedroñeras a nada más y nada menos que un grande de Europa como lo es el AC Milan. Cuéntame, ¿cómo recibiste esa llamada? ¿Dónde estabas? ¿Cómo viviste el momento de la llamada del Milan? Bueno, la verdad que surge el año pasado, pero ya hace 2 años tuvimos esa posibilidad, porque yo, como te decía antes, he venido, no con tanta frecuencia, pero sí que he venido alguna vez a Italia, he podido hacer amistades y he tenido la suerte de conocer a gente que luego me ha ofrecido la oportunidad de poder crecer. Gracias a ello me pusieron en contacto con Ignacio, con el míster, con Abate. Coincide que ellos juegan contra Atlético Madrid hace 2 años en Youth League y bueno, en ese momento también me pide la posibilidad de a lo mejor un poco de información y demás, le facilito desde mi punto de vista lo que puede ser el equipo porque yo también me había enfrentado a ellos esa temporada. Eso es un primer contacto y luego a final de temporada, en mayo así, pues bueno, tuvimos una conversación. Vengo aquí a Italia también, a Milán, para poderlo conocer personalmente, para que él me conozca, porque él estaba buscando en ese momento un segundo entrenador para poder continuar su segunda temporada en la primavera del Milán. Nos conocimos, encajamos bien, recibí la llamada a principios de junio y obviamente súper ilusionado de formar parte de su grupo de trabajo y aquí estuve toda la temporada pasada. ¿Y cómo es trabajar con Ignacio Abate? ¿Crees que sois estilos tácticos opuestos, complementarios? ¿Cómo fue esa temporada que tuviste que entrenar con Ignacio? Para mí fue un placer, para mí ha sido un placer y he sido en contacto con él, ha sido un aprendizaje constante. Yo he intentado sumar desde mi experiencia, desde mi modo de ver el fútbol, tanto ofensiva como defensivamente, a nivel de metodología de entrenamiento, poder aportar distintas situaciones de juego, distintas situaciones de entrenamiento para poder hacer crecer al equipo. Pero yo, bueno, estuve muy cómodo desde ese rol, ¿no? Desde ese rol de querer ayudar al primer entrenador, de querer ayudar al resto del grupo de trabajo, a los futbolistas y súper feliz, agradecido. Ha sido un máster en el día a día, poder aprender, como te digo, de un entrenador que para mí, sin lugar a duda, llegará en muy poco tiempo a Primera División, a Segunda División, ya está haciéndolo muy bien en Serie C aquí en Italia, por lo tanto continuará su camino creciendo. ¿Y cómo es? Has estado en muchos centros deportivos de diferentes clubes. Cuéntame cómo es Milanello, cómo es entrar a Milanello, el día a día. Sin lugar a duda, para mí el lugar más especial para poder trabajar. He tenido la suerte, como bien dices, de conocer muchos centros deportivos, pero para mí es especial un poco por el contexto, por la historia que tiene el centro, ¿no? El lugar metido dentro del bosque, todo el mundo que ha pasado por ahí, todos los profesionales que han podido trabajar en ese lugar, entonces tiene una historia intrínseca muy bonita. Ha coincidido justo que hace un par de años generaron un espacio propio para la primavera, un palacio con oficinas, con la sala vídeo, con gimnasio, con piscina, con los campos de entrenamiento, por lo tanto la parte que a nosotros nos incumbía era alto rendimiento. De hecho, dudo que muchos
clubes de primera división en muchos países puedan tener esas instalaciones que tenía el Milan Primavera, y a partir de ahí súper agradecido e ilusionado de poder crecer en un contexto como ese, ¿no? Yo sé de dónde vengo, como bien decías antes, ¿no? De Pedroñeras, pero mucho antes de Pedroñeras vengo de otros clubes de cantera, de otros clubes de mi ciudad, de entrenar a las 9 de la noche, de igual tener poca luz para poder entrenar, de no tener medios de entrenamiento. Por lo tanto, soy agradecido y al mismo tiempo consciente de dónde estoy en este momento, de dónde estaba el año pasado, de la suerte que... No la suerte, ¿no? Porque al final creo que todo se busca, todo se provoca, pero sí del poder realizar mi trabajo en depende de qué lugares. Entonces, cuando tienes esa situación, cuando eres afortunado de poder estar en ese momento, tienes que explotarlo y tienes que aprovecharlo para crecer, para poder sumar, para poder mejorar, ¿no? Claro, una campaña 23-24 en el Milan, casi de ensueño, ¿no? Llegasteis a la final de la Youth League con una generación de grandísimos talentos. ¿Cuál dirías tú que fueron las claves de ese éxito de temporada? Porque se le puede llamar éxito. Sí, obviamente. O sea, a nivel de datos, creo que en ese formato nuevo de Primavera 1 el club no se había clasificado en el playoff todavía. Y a nivel de Youth League, lo máximo que habían hecho era un año anterior a hacer semifinales y lo superamos llegando a la final. Entonces, obviamente fue un éxito. Creo que la clave fue la mentalidad que hubo desde el primer día de constancia en el trabajo, de una mentalidad ganadora y el grupo humano que había, de los staff y de los chicos, ¿no? Obviamente, lo has dicho, hay muchos que han crecido hasta un nivel de que están jugando en Serie A o en el extranjero a un nivel alto, y es fruto del trabajo diario, es fruto de la constancia, de la mentalidad que se metió y obviamente del talento de los chicos. Casi perfecta, porque es verdad que en el playoff contra la Lazio no pudimos avanzar, y luego la espinita clavada quizá de la Youth League, ¿no? De haber llegado hasta la final, pero bueno, tuvimos enfrente un grandísimo equipo que de hecho tiene 3-4 jugadores que están ahora mismo jugando en el primer equipo de Olympiacos, por lo tanto eran un equipazo también. Has trabajado con grandísimos jugadores, con grandísimas promesas en esa temporada del Milan. Ahora vemos a Francesco Gamarda, a Davide Bartesaghi, a un Alex Jiménez que la está rompiendo con el Milan. Jugadores que están en dinámica de primer equipo. ¿Qué crees que les depara el futuro? Y si crees que me dejo alguno que tú crees que también la vaya a romper o tenga las cualidades para hacerlo. Sí, a ver, yo creo que hay bastantes, porque, por ejemplo, está Giancarlo Simic, que está jugando en Anderlecht con frecuencia, con la selección nacional absoluta también de Serbia. Bueno, Clinton Ensiala está jugando en Rangers en Escocia, si no me equivoco. Has nombrado a Alex, Bartesaghi, pero también está, bueno, Dario Stalmack a otro nivel, está casi internacional con Polonia. Categorías inferiores, Mattia Liberali y Sala también, centrocampista italiano. Creo que no me quiero olvidar de ninguno porque tengo mucho cariño por todos, ¿no? Es verdad que a lo mejor los casos más recientes son obviamente el de Camarda, por la repercusión que tiene en Italia y la edad que tiene, el cómo es tan precoz a la hora de llegar a determinados datos, a determinados números de rendimiento. Luego también está Alex Jiménez, por la irrupción que ha tenido el primer equipo y bueno, al final es, bajo mi punto de vista, el que más frecuencia está teniendo en primer nivel o en primer equipo de Milan, ¿no? También está Kevin Ceroli, que está ahora en Monza, que está sumando minutos en primera división, y tantos otros que están creciendo en Serie C, que es un contexto muy difícil aquí en Italia. No sé qué les deparará el futuro, yo solamente espero que a lo mejor, que sigan creciendo, que sigan aprendiendo, pero hay muchos de esos que, bajo mi punto de vista, en los próximos 5 o 10 años sí que tienen que estar al primerísimo nivel del fútbol. Te quería preguntar por el prospecto Camarda, ¿no? Francesco Camarda, que a lo mejor en España es el que más se conoce, o también se le hablaba pues, diciendo, son posiciones diferentes, ¿no? Pero como el Lamine Yamal italiano, en el sentido de que es tan precoz, ¿no? Tiene un físico privilegiado también, unas cifras goleadoras inmensas.
No sé si tú habías visto algún jugador de esas características, tan joven. Yo solo puedo opinar o hablar de lo que vivo yo, ¿no? De lo que conozco. Entonces sí que es cierto que a ese nivel es el caso más cercano que he podido tener. No lo puedo comparar con otros en el día a día, porque yo puedo hablar de lo que es el día a día y es una mentalidad ganadora, una mentalidad de querer crecer en cada momento, de hacer mucho trabajo invisible, luego la personalidad de líder, por lo tanto no creo que nada venga regalado. Cada uno tiene que aprovechar su oportunidad en el momento que le llega, pero tienes que estar preparado para poderlo hacer. Él debutó muy joven con el primer equipo, ha tenido presencias con el primer equipo, selección italiana, creo que ganaron el europeo el año pasado si no me equivoco. Entonces se trata del día a día, se trata de tener esa mentalidad. Obviamente has mencionado casos ahora como Lamine, ¿no? Que es un año mayor, 2007, y creo que a nivel de rendimiento y de repercusión está a otro nivel, porque cada día que compite en un contexto Barcelona o selección española genera la diferencia o marca la diferencia, pero yo estoy seguro que Francesco, si continúa así, llegará el momento donde con frecuencia, con constancia, puede demostrar el nivel de futbolista que es. Bueno, David, que estamos en el campo Alberto Braya, hogar del Módena, del primer equipo. Cuéntanos, porque claro, el club te contactó tras la destitución de Bisoli y la puesta al cargo del primer equipo del que fuera entrenador del Módena, ¿no? De Paolo Mandelli. ¿Cómo viviste tú? ¿Tú crees que tenías un extra de presión o ya confiabas en tus cualidades como entrenador para asumir el cargo? No, yo, como te he dicho antes, ¿no? Todo sucede por algo. Es verdad que cuando me contactan, porque nosotros nos conocemos un mes antes, en octubre, a raíz bueno, de yo estar por Italia también haciendo un viaje para poder conocer distintas estructuras y poder seguir reciclándome. Ahí tengo la suerte de poder conocer a Alessandro Consolati, que es la mano derecha de Andrea Catelani, el director deportivo. Ellos son una dirección deportiva joven, que el año pasado se encargaban del sector juvenil, de la cantera, y promocionaron en verano. La propiedad decidió que ellos se encargaran de la parte deportiva. Yo tuve la suerte de poderlos conocer en octubre y de forma inesperada sucede esto que tú dices, ¿no? Que en noviembre cambian el entrenador del primer equipo, hacen una promoción interna de forma interina, momentánea, de Paulo como míster, después lo ratifican, montan el cuerpo técnico con los entrenadores de la sub-17 y de la sub-16, con Mick y con Leo, y bueno, surge la vacante de la primavera. Entonces en ese momento existe la posibilidad de volver a contactar, y dentro de los perfiles que podían barajar o de los candidatos que podía haber, me dan la oportunidad de tener esa videollamada y de exponer un poco mi idea, mi mentalidad, cómo yo puedo ayudar al equipo a crecer, y aquí estoy. Desde el momento que yo me reúno con ellos, yo estaba súper convencido de que para mí puede ser una buena oportunidad, del mismo modo que creo que podía ser para el club tener un entrenador como yo, ¿no? Con esa ambición, con esa experiencia en categoría también sub-19 de los últimos 4 años, de esas ganas de poder crecer, y también de la experiencia del año pasado en Italia, ¿no? Es verdad que soy un entrenador extranjero, pero bueno, el haber tenido una primera toma de contacto con el país y en el club que estuve podía permitir el pensamiento de que podía ir bien. Está yendo bien, podía ir mejor, obviamente, pero creo que estamos creciendo gradualmente. Está terminando la temporada, pero hasta el momento estoy contento por la vivencia aquí, ¿no? Es verdad que a nivel colectivo podíamos tener más puntos de los que tenemos, ese era el deseo de todos, pero bueno, falta la recta final, esperemos terminarla bien. Y cuando llegaste sobre el 17, 18 de noviembre, ¿qué cambios quisiste implementar o qué facetas, qué querías seguir continuando bien del trabajo en equipo? Porque claro, de los primeros encuentros que disputaste al mando de este equipo, uno fue contra el Reggiana, que caísteis derrotados, 0-2 creo,
pero ahora en los partidos de vuelta, contra el mismo equipo, en casa, aquí en Módena, le metisteis 9-0. No sé si hay, cómo es esa fórmula mágica de David o cómo se da. No hay fórmula mágica, solamente trabajar y luego que en ciertos momentos te acompañe esa pequeña fortuna, ¿no? que te tiene que acompañar en el contexto idóneo. Yo cuando llego es la primera experiencia que tengo de coger un equipo con temporada en curso, entonces me beneficio de todo el trabajo que hizo el anterior cuerpo técnico, que hizo Paulo con el cuerpo técnico que ahora mismo es el mío, de esas primeras semanas de competición. Me beneficio también de un pensamiento de un equipo que quiere ser protagonista con balón, de una estructura, digamos, a 4, porque en Italia es verdad que hay muchos equipos que juegan con líneas de 3, con líneas de 5, y yo estoy habituado y mi forma de pensar es con esa estructura 4, por lo tanto intento darle continuidad a distintas cosas que ya se venían haciendo y se venían haciendo muy bien. A partir de ahí, intentar meter mi identidad, una mentalidad súper competitiva, súper protagonista, tanto con balón como sin balón, dar mucha importancia al trabajo diario del entrenamiento, mentalizar al futbolista de que está en su última etapa ya, digamos, formativa, pero al mismo tiempo se combina con el rendimiento, la importancia de ganar. Y bueno, como te decía, hemos sufrido durante la temporada, durante estos meses, distintos momentos. No hemos terminado de encadenar esa dinámica positiva de distintas victorias de forma consecutiva, pero es verdad que se dio el resultado que tú dices en un contexto que era súper especial, porque era el derbi, aquí Módena, Reggiana se vive muchísimo, tiene muchísima repercusión. Fue un día donde nos acompañó la propiedad, vino Carlo, el presidente, vino la dirección deportiva, vinieron distintos futbolistas del primer equipo. Por lo tanto, fue un día muy especial que yo guardo con un recuerdo inmejorable, ¿no? El poder entrar en la historia del Módena con ese 9-0 en la primavera, pues será una cosa que permanecerá, espero que por muchísimos años. ¿Y tú te consideras un entrenador formador o un entrenador más de resultados inmediatos? ¿Cómo ves tú al David Rodríguez, entrenador? Yo me considero súper competitivo. Te diría que a mí es lo que me gusta de este trabajo, ¿no? La oportunidad de entrenar cada día para mejorar, de tener en mente que el próximo miércoles o el próximo sábado tengo una oportunidad de ganar al adversario, pero es que al mismo tiempo el trabajo que tú haces en el día a día, la formación, la mejora constante es lo que te permite llegar a eso, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, yo no te puedo diferenciar en ser un entrenador formador, un entrenador de rendimiento. Creo que cuando tú compites, e incluso con 8 años o con 9 años, se compite para ganar. Es verdad que se prioriza, depende de qué aspectos, en cada etapa, pero cuando tú entrenas, entrenas para mejorar y esa mejora te tiene que llevar a competir de un mejor nivel y ganar el partido o ser el mejor en una entrevista de trabajo. Entonces, con esa mentalidad afronto mi día a día, en todos los aspectos. ¿Cuáles son los aspectos que tú tratas de inculcar a tus jugadores, a los jugadores jóvenes en formación? ¿Cuál es tu filosofía? Sobre todo, el que sean conscientes de que cada día cuenta y que cada momento es importante. Sobre todo porque creo que tienen la oportunidad de estar en ese momento que no es que te puedas permitir un día tonto, ¿no? Un día de hoy me da pereza, pero si eres capaz de mentalizarte en que cada día cuenta, yo lo tengo muy presente, ¿no? Y yo tengo el pensamiento de que mi objetivo, mi deseo definido es llegar a ganar una Copa de Europa. Pero es que me levanto con ese pensamiento porque quiero poner el techo alto y que cada día tener esa ambición, esa ilusión de poder mejorar. Obviamente, igual no llego, igual no la gano, igual llego hasta Serie B, no lo sé, pero yo estoy convencido de que con esa mentalidad voy a ser entrenador de fútbol profesional. Por lo tanto, tienes que tener esa constancia diaria porque igual la oportunidad que tú estás deseando no te llega pasado mañana, te llega dentro de 7, 8 años. La pregunta que tú te tienes que hacer es si eres capaz y consciente de que durante 7, 8 años eres constante y no puede cambiar ese pensamiento. Y te tienes que sacrificar en distintos puntos de tu vida, en distintas elecciones, para mejorar y no perder el foco. Para mí es la verdadera pregunta, ¿no? Yo se lo hago mucho, se lo explico mucho a ellos, que tienen una oportunidad en un contexto para mí idóneo, en un club profesional, en una estructura profesional que está creciendo, con una edad perfecta,
de poder no perder el tiempo, de poder disfrutar la vida desde muchos aspectos, porque obviamente tienen 16, 17, 18, 19 años, pero también tienen la posibilidad de en muy poco tiempo estar en fútbol profesional. Y el momento es ahora, el momento no es cuando te llame el primer equipo con 22 o con 21 para estar en Serie B. La oportunidad es ahora de no perder el tiempo, de trabajar mucho a nivel condicional, de tener esa ambición, de tener esa constancia que te permita aprovechar la oportunidad cuando llegue. Estoy aquí en el campo y la verdad que te contagia, ¿no? Tengo de verdad que mucha curiosidad de cómo se vive una semana, por ejemplo, de partido, de planificación de partido, cómo se vive un día a día como entrenador del Módena. Yo te hablo de mi día a día, Sí, de la primavera del Módena. de la primavera. Obviamente hay distintas dinámicas que se cambian con primer equipo. Nosotros entrenamos a las 3 del mediodía, que aquí en Italia es muy habitual, a diferencia a lo mejor de España, que es verdad que también los equipos entran igual un pelín más tarde por la mañana. Entonces, partiendo de esa base, porque los chicos tienen escuela, tienen instituto por la mañana, ya planificas toda la semana, ¿no? Pero en teoría yo me levanto bastante temprano para trabajar, para avanzar. Paso la mañana con mi segundo entrenador, cuerpo técnico, preparando distintas situaciones del entrenamiento, comida, entrenamiento y luego sigo trabajando en casa. Entonces, bueno, es verdad que intentas adaptarte al contexto del club, lo que te pueden permitir esos lugares de trabajo para poder crecer. Han hecho una inversión muy importante para un club de fútbol que es un centro deportivo que en el futuro próximo lo tendrán y eso te permitirá tener unas dinámicas diferentes seguramente, ¿no? Tanto primer equipo como la primavera de forma directa. Pero cada día, en el lugar que sea, en el momento que sea, intentar mejorar al equipo, mejorar al futbolista a nivel individual, a nivel colectivo, es el pensamiento que permanece de lunes a domingo. Bueno, personas como tú, clubes como este, como el Módena, apostáis por el desarrollo del talento, ¿no? En este caso, el talento italiano. ¿Crees que para que la Serie A, en este caso, el campeonato de la Liga Italiana vuelva a tener atractivo, vuelva a ser un top 3 mundial, crees que es vital la promoción del talento italiano? Porque hoy en día vemos un top 10 de jugadores o el podium del Balón de Oro y no vemos a ningún italiano. ¿Crees que jugáis un papel clave o crees que es importante que se desarrolle el talento italiano para que crezca la Serie A? A ver, te soy sincero, yo creo que el fútbol desde hace muchos años se volvió súper internacional, entonces ya la nacionalidad, bajo mi punto de vista, no cuenta tanto. El análisis que yo hago es un poco hacia abajo, ¿no? El decir, vale, ¿qué capacidad tengo de poder invertir? ¿Qué capacidad tengo de poder firmar jugadores extranjeros, ¿no? Internacionales? O a lo mejor tengo una capacidad de poder reforzar mi sector juvenil, mi cantera, donde poder hacer una buena captación con futbolistas del entorno, futbolistas nacionales, que yo pueda hacer crecer. Obviamente hay clubes superpotentes económicamente que siguen firmando jugadores del extranjero e incluso nosotros tenemos futbolistas extranjeros dentro de la primavera y dentro del sector juvenil. Pero tienes que combinarlo, tienes que combinar el poder hacer crecer el producto nacional o incluso regional, porque quizás ese sentimiento de pertenencia lo tienen más arraigado, con el poder hacer alguna inversión extranjera que te permita crecer. No sé si la solución es que lleguen más futbolistas italianos a Serie A para que tenga un mayor atractivo. A mí me parece un campeonato súper atractivo, creo que con distintas propuestas de juego, con distintos entrenadores que dejan su sello y su identidad. Hay entrenadores que tienen un estilo de juego más ofensivos, otros menos ofensivos, pero yo creo que Italia siempre va a ser un campeonato súper atractivo para el espectador, para el entrenador, para el director deportivo y para el futbolista. Bueno, estamos aquí en Módena, imagino que ya pues, la gente del club te conoce, te dice Mister, tal, David. Quiero que me cuentes así un poco, a grosso modo, esa relación, a mí me ha sorprendido, no lo sabía, que tenía la ciudad, el propio club con la marca reconocida, ¿no?, de Stone Island. No sé si podrías contarnos así un poco desde Sí, bueno, la familia Rivetti, que
que fue la familia que fundó, que ha trabajado todos estos años con Stone Island, es la propiedad del club, como te digo, ¿no? de Módena. Son personas de un nivel altísimo, a nivel humano, a nivel profesional obviamente lo han hecho con su empresa, lo están haciendo con el club, hacerlos crecer, pero yo parto del humano, ¿no? Toda la gente que trabaja aquí en el club tiene una calidad humana altísima. Yo solamente puedo decir que desde el primer momento me han tratado como uno más, que me facilitan todo tipo de situaciones profesionales, personales que me puedan facilitar la vida. Y es un poco lo que tú has vivido, ¿no? El hecho de cómo te reciben, de cómo están atentos, de cómo te quieren ayudar. A mí me parece lo más importante dentro de un club de fútbol, que tiene que convertirse en una familia, ¿no? Que todos remen hacia la misma dirección, que es el crecimiento del primer equipo, y cada uno en distintas funciones tenemos que sumar para que eso así sea y se devuelva el trato, el tiempo que te dedican y obviamente el día a día que tiene que ser ambicioso y competitivo, como te decía antes, ¿no? A partir de ahí sí que han sido varios meses donde he podido tener mayor conocimiento del club y de cómo trabajan y cómo sienten el proyecto, ¿no? Y bajo mi punto de vista está en las manos adecuadas de gente súper experta, como te he dicho antes, en el mundo empresarial. Esto no deja de ser un mundo, una empresa. Al final un club de fútbol tiene que estar bien gestionado por personas que entiendan de distintas situaciones. Tienen que entender también a nivel de personas, porque al final todos somos personas y tú tienes que buscar esa ilusión, esa ambición diaria por querer crecer. Entonces, esté yo más o menos tiempo involucrado en este proyecto, estoy convencido de que, ojalá que sea mucho tiempo, ¿no? Pero estoy convencido de que llegarán donde pretenden, porque van muy bien encaminados. Bueno, David, ya aquí en los banquillos del Módena, me gustaría preguntarte ya vistas al futuro. ¿Dónde te has sentido más a gusto entrenando? ¿O dónde te gustaría entrenar en un futuro? ¿En Italia, en España, en ambos? ¿Te gustaría más un país que otro? Cuéntame. No es fácil, pero te puedo decir que he estado a gusto allá por donde he pasado. De hecho, tengo recuerdos de una temporada, de la primera temporada a la segunda, que entrené a nivel senior, ¿no? Con futbolistas mucho más mayores que yo, con distintas situaciones. Hicimos la primera temporada la salvación, la segunda luchamos por el campeonato del ascenso. Era un grupo que entrenábamos 2 días a la semana, que estudiaba, que hicimos un gran grupo humano, y te vienen recuerdos incluso de ese grupo, ¿no? Pero claro que tengo recuerdos de Pedroñeras o del año pasado en Milán, igual que me siento súper cómodo y feliz aquí. Para mí lo más importante se trata de vivir el momento presente. Obviamente, como te he dicho antes, soñar en grande, porque no creo que nadie se quiera imaginar su futuro negro, ¿no? Intentamos soñarlo bonito, no es perfecto porque la vida no es perfecta, y lo más importante es saber ser agradecido. Yo cada vez que me levanto, que entra el sol por la ventana a primera hora del día, doy gracias de la oportunidad que tengo de realmente estar vivo, estar sano, poder hacer lo que me gusta, que es ir a entrenar por la tarde con mis jugadores, poder crecer. Y es que eso es lo que te lleva a donde te tenga que llevar. Obviamente que mi camino o mi pensamiento está en llegar a fútbol profesional como entrenador. Em, no te sé decir si es en España, en Italia, en otro país. Lo que sí que tengo claro que quiero seguir viviendo experiencias. Hace 5 años estaba en Pedroñeras, como bien hemos hablado antes, o en otros contextos mucho más humildes, y no sabes nunca cómo te va a venir la vida. Por lo tanto, explotar al máximo la oportunidad de cada día y tratar de relativizar siempre, ¿no? ¿Tú ves fútbol? ¿Ves mucho fútbol en la tele? Sí, sí veo mucho fútbol. Obviamente un altísimo porcentaje de lo que va relacionado con mi equipo, con la categoría. Veo muchísimo partidos nuestros, entrenamientos, intento analizar muchísimo lo que es nuestro propio equipo, pero luego hay un tanto por ciento de otro tipo de fútbol que veo. Te diría que equipos referentes que a mí me gustan por lo que plasman los entrenadores, por cómo compiten, que yo me siento identificado.
trato de verlo a menudo, pero luego siempre que hay algo a lo mejor en directo de cualquier tipo de categoría, lo tengo de fondo, ¿no? Se ve de un modo de vista distinto que analizarlo, descargar el partido, poder analizar, cortar y reflexionar sobre ello. No soy un entrenador que diga voy a hacer esto porque lo hace tal, no creo en ello. O sea, sí que me considero que intento observar, intento escuchar, intento aprender de mucha gente, pero siempre me lo llevo a mi terreno y luego le doy yo mi vuelta con las capacidades que yo tengo en mi equipo en ese momento, lo que yo puedo hacer o lo que yo creo que es mejor para que el equipo gane. ¿Y hay alguna liga, alguna liguilla que tú digas, "Uf, me encantaría entrenar aquí antes de yo retirarme o acabar mi carrera como entrenador"? No, ninguna. ¿Y por qué te digo eso? Porque eh, igual suena extraño, pero vivo por emoción. Es decir, a mí realmente lo que me hace feliz es la emoción que, no sé, antes de que pite el árbitro, estar en el banquillo, levantarme porque va a empezar el partido, esa sensación la vivo igual en la final de la Youth League que en un partido de preferente. Son emociones. Obviamente la repercusión que hay detrás o el protagonismo que puede haber detrás o las personas que pueden seguir ese partido cambia, pero la emoción, el sentimiento, esa pasión la mantengo desde el primer día que empecé y por suerte la mantengo aún. No sé el tiempo que durará, porque es verdad que depende mucho también del tipo de situaciones que vayas viviendo, pero donde me lleve el fútbol. Intentar, como te he dicho, ser aún más profesional no significa que por no entrenar en una categoría de fútbol profesional tú no seas profesional. Creo que eso es lo más importante, intentar profesionalizar tu día a día para que cuando llegue ese momento de primer equipo en fútbol profesional, estar lo más preparado posible. Me siento capacitado en cualquier liga. Es verdad que el hecho de los idiomas también te condiciona mucho, pero por suerte he tenido esta primera experiencia y te hace ver que eres capaz de resolver situaciones, de ganarte la vida, de empatizar con el futbolista, de comunicarte sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no me cierro ninguna puerta hacia ningún lugar. Obviamente España es mi país, tengo mucha gente que quiero, más cerca, el fútbol de allí me encanta, la liga me parece súper competitiva, pero al mismo nivel que Inglaterra. Y en Italia me encuentro súper a gusto. David, ¿qué aspectos te motivan o qué aspectos sueles mirar más a la hora de escoger un nuevo desafío en tu carrera? Eh, Seguramente lo que yo pueda aportar a ese proyecto y lo que ese proyecto me pueda aportar a mí en un momento presente y en un corto o medio plazo, pero obviamente el presente, ¿no? El sentir que por tu manera de ser, por tu manera de ver la vida, de la mentalidad que tú tienes, puedes encajar en ese determinado contexto. Por lo tanto, es muy difícil porque a las personas no las conoces hasta que no tratas con ellas, pero sí que puedes percibir un poco la intención que hay detrás de un proyecto, que es una palabra que creo que está bastante devaluada en el sentido de que muchas personas hablamos de proyectos cuando luego a los 2 meses se dan bandazos, ¿no? Entonces es muy difícil acertar en el mundo del fútbol, bajo mi punto de vista, te tienes que guiar un poco por tu percepción, por tu intuición. El año pasado tomé la decisión, que para muchas personas seguramente sería fácil, ¿no? Ir a un club como Milán, pero bueno, hay distintas situaciones a nivel personal, incluso a nivel profesional, que a lo mejor pueden cambiar. El hecho de cambiar de rol, si tú te sientes primer entrenador, asumir que vas con otro tipo de rol para seguir aprendiendo, para seguir mejorando, para seguir creciendo, para sumar experiencias que en un día futuro, cuando vuelvas a ser primer entrenador, te hagan mejor, lo tienes que aceptar. No todo es tan bonito, no sabes el tiempo que te queda de vida. Entonces yo vivo con esa mentalidad de querer exprimir cada momento con mi objetivo, mi deseo definido de ser primer entrenador en fútbol profesional. Y cada paso que tú das, te, tienes, te tiene que intentar acercar de una o de otra manera a ese lugar. ¿Y tú crees que hay un camino predefinido para llegar a la élite o se trata más bien de cuestión de oportunidades o de estar en ese momento concreto? Para mí no hay un camino definido, cada uno tiene su vida, tiene su pasado, tiene su presente, obviamente, condicionado por muchísimos factores profesionales, personales,
Hay distintos momentos en la vida en los que tú te puedes permitir una situación de ir al extranjero y poder coger un proyecto como este y otras a lo mejor, por desgracia, no. Eh, hay muchas situaciones que van cambiando. Para mí lo fundamental, como te he dicho antes, saber aceptar la vida que te va tocando vivir en cada momento, no perder el foco de dónde quieres llegar, tener la capacidad de ser constante en ese pensamiento. Yo cuando empecé tenía muy claro que quería entrenar a fútbol profesional. Y obviamente cuando tú empiezas sin cobrar, que te cuesta dinero, entrenando un equipo de 9 años, a todo el mundo le parece una utopía, ¿no? Es imposible, no pierdas el tiempo, estudia. Luego a medida que van pasando los años, ese convencimiento va creciendo, pero te va moviendo esa pasión, te va moviendo ese deseo que tú tienes en mente y es lo que te va haciendo vivir. Yo me planteo la vida de esa manera. ¿Puedo vivir sin el fútbol? Sí, podría vivir sin el fútbol, porque la vida son más cosas, ¿no? Entran muchísimos factores personales, obviamente, pero lo que a mí me genera esa ilusión, esa ambición, esa pasión de poder crecer cada día con un objetivo claro, es la gasolina que yo llevo dentro. Claro, cada aventura en cada equipo es diferente. A ti como entrenador, en el Modena Primavera, te ha tocado llegar con la temporada ya empezada. Me gustaría preguntarte qué diferencias nota un entrenador o qué has notado tú personalmente respecto a coger un proyecto, por ejemplo, ahora con la temporada empezada o partir ya desde el inicio con las bases que imagino que tú ya sientas y tienes. Cambia, al final es tiempo, el tiempo que tú tengas para poder transmitir tus ideas, tus pensamientos y convencer al futbolista, ¿no? Yo sí que siento que desde el primer momento impacté, convencí al futbolista en determinados aspectos, de hecho aún lo sigo sintiendo, que eso es importante. Eh, También hay que diferenciar el momento en cuando tú entras, porque el equipo no vivía ninguna mala situación. Fue derivado de otra decisión que se tomó a nivel de primer equipo. Por lo tanto, el equipo no está en una situación extrema que tiene que tener un cambio drástico. No es tan fácil, porque las cosas no estaban mal hechas, todo lo contrario, se estaba trabajando bien. Entonces, ¿cómo impactas tú en algo que se está haciendo bien? Pero bueno, al final son experiencias y es lo que te hace crecer a ti también. El cómo entras en una temporada en curso en una situación que no es mala. Pero como te digo, al final se trata de vivirlo. Creo que eso es lo positivo, de poder vivir distintas situaciones que te hagan tener un mayor bagaje para el futuro. Para el presente, pero para el futuro. Por eso siempre digo lo mismo, entrenar, 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 entrenar categorías, entrenar en distintos contextos, mejores, peores, a nivel de resultados, todo te hace crecer. Claro, porque de cara al futuro ya me comentabas que uno de tus sueños, objetivos, es levantar una Champions League como Mm. entrenador. Tú, de cara al futuro, ¿qué tipo de entrenador quieres ser? ¿O qué huella quieres que tengan los jugadores que hayan sido entrenados por ti en un futuro? Mi mentalidad. Es decir, tú tienes que reflejar en el campo lo que tú eres, bajo mi punto de vista. Yo no te puedo convencer de algo en lo que no creo. Por lo tanto, me es más fácil transmitirte en lo que yo creo, en esa ambición diaria, en ese trabajo constante, en no ser inferior a nadie, en que cuando salimos al campo tenemos las mismas posibilidades que el rival de llegar a ese destino final que es la victoria. Entonces, todo eso es lo que trato de transmitir. Obviamente te tienes que adaptar a las capacidades de tus futbolistas y al nivel en el que tú te encuentras. Pero lo que es mentalidad, identidad, de ser protagonista, de no tener miedo a pensar en grande, soñar en grande. Yo siempre digo que tú debes soñar en grande, pero la relación entre lo que tú sueñas y lo que tú estás trabajando y lo que tú estás metiendo ahí tiene que ser equilibrada, tiene que ser proporcional. No sirve que yo diga, no, yo quiero ganar una Champions League, pero luego estoy todo el día en mi casa, en el sofá, o me da pereza ir a ver un partido, hacer un viaje para poder reciclarme o tener una conversación con una persona de fútbol que me pueda aportar. Entonces se trata de sacrificarte, entre comillas, por eso que tú pretendes, sabiendo y siendo realista de que a lo mejor no sucede. Entonces, aprovechar el día a día para crecer y para vivir ese tipo de situaciones. Luego, a nivel futbolístico, a nivel de estilo de juego, a mí me gusta ser protagonista con balón, obviamente, pero también me gusta ser muy agresivo sin balón. Me gusta vivir en campo rival, me gusta equipos intensos que tengan
un volumen de intensidad y de datos condicionales importantes de un equipo vivo. Porque para mí lo que, te vuelvo a repetir, lo que yo trato de transmitir es vida. Es pasión, es ilusión, es ir a ver un partido de fútbol y un equipo súper intenso, porque son 100 minutos. Entonces tú tienes que comprimir, no voy a decir una vida, ¿no? Pero sí una semana de entrenamiento, de tantas horas, de tanta pasión, de tantos sacrificios que tú estás metiendo durante una semana de entrenamiento de lunes a viernes para tener la oportunidad a aquellos que la tienen, que son, ahora mismo son 16 los que pueden jugar, de competir por todos durante 100 minutos. Transmitir eso para mí es la clave de todo. Mm, Me gustaría preguntarte, porque también el Big Data es algo que no es muy futurista, en el sentido de que ya está muy presente en el fútbol, se tienen muy en cuenta las estadísticas, el recorrido de los jugadores. ¿Qué impacto crees o cómo va a evolucionar todo esto del Big Data para quien no lo sepa? Yo te soy sincero, yo me he formado, yo obviamente soy un defensor de todas las nuevas herramientas, tecnologías que pueden venir. De hecho, estoy trabajando con mi hermano, que mi hermano se ha formado mucho en programación, en temas de Big Data también, pero sobre todo a nivel de programación y estamos generando una plataforma que permita a los entrenadores poder tener una facilidad para el día a día gestionar mejor el transcurso de la semana, ¿no? Del entrenamiento, también una parte a nivel de scouting. Entonces yo creo que las herramientas, la tecnología te tiene que ayudar a tomar mejores decisiones en el mejor tiempo posible en tu día a día. El cómo interpretas esa información ya depende de tu formación y de la capacidad que tú quieras y del tiempo que tú le quieras dedicar. Bajo ningún concepto puede suplantar al ser humano y la capacidad del ser humano de transmitir, de comunicar, de percibir emociones. Pero yo creo que ayudan y mucho a tomar mejores decisiones en un menor plazo posible de tiempo, que para mí es el objetivo, yo lo veo así. Yo no firmaría a un futbolista si fuera mi función, que no la es, o no pongo a jugar a un futbolista porque yo veo los datos de GPS y he dicho, es que corre más que el otro. No tiene sentido, tiene que ir contextualizado siempre a determinadas situaciones de juego, momentos, emociones. A lo mejor estás en superioridad numérica, a lo mejor estás en inferioridad numérica, a lo mejor ese futbolista ha entrenado solamente 2 de 5 días porque ha tenido un problema personal. Hay mil factores que no se puede tomar una decisión exacta por un número. Mm. No sé si a ti, David, te ha picado alguna vez la curiosidad por ejercer otra labor que no sea la del campo, la del entrenador, porque claro, tienes mucho conocimiento de formación de jóvenes, etcétera. No sé si manejarías o no descartas otro posible rol en un club como director de los juveniles, por ejemplo, o de la cantera. He vivido en estos años distintas situaciones en otros roles, ¿no? A nivel de cuerpo técnico, segundo entrenador. En mis inicios fui asistente en ese primer cuerpo técnico en etapa juvenil, el primer año que entrenaba. Pero luego a nivel de estructura, bueno, la temporada de Pedroñeras era tipo manager, ¿no? Con cierto presupuesto que te daba la directiva, tenías que confeccionar tú la plantilla, tenías que firmar jugadores, eh, relaciones con representantes para poder cerrar acuerdos, mil cosas, todo tú, al mismo tiempo que eras el entrenador. Del mismo modo que en Alcorcón, al mismo tiempo que era el entrenador, también desarrollé funciones de cantera, ¿no? Muy enfocadas a nivel de metodología, de planificación. Pero bueno, éramos un grupo de trabajo donde lo coordinaba un poco yo, relacionado con la dirección deportiva del club, que era un poco el enlace para tener ese primer acercamiento hacia la cantera del club. Por lo tanto, intenta siempre hacer, sumar experiencias, como te digo, dentro de lo que puedes. Me formé como director deportivo en la Federación Española de Fútbol, por lo tanto, siempre es lo mismo, ¿no? Antes de desempeñar una función, prefiero formarme y luego poder vivir esa experiencia. Todo suma desde cómo tú lo ves desde fuera como director deportivo o como manager en una negociación, el cómo tú tienes que gestionar por qué un equipo entrena un día u otro, por qué tal futbolista hace una promoción interna o no, porque confeccionaba plantillas también de todos los equipos del club, quién promocionaba, captación. Al final era muchísimo trabajo que te hace aprender para
empatizar, para que cuando tú como entrenador quieras o requieras algo, entiendas lo que puede suponer eso para la otra persona o para una estructura. Y para los más jóvenes, ¿crees que esos años en los que tuviste en diferentes clubes como un manejo más amplio, ¿no?, del club, hablabas de presupuesto, etcétera, ¿crees que se asemeja un poco, no sé si conoces pues el modo carrera, ¿no?, del FIFA en su día, el Football Manager? ¿Tú crees que se asemeja así un poco la labor o lo ves muy alejado de la realidad? La vida es otra. Yo he jugado mucho PC Fútbol, he jugado mucho Football Manager, FIFA también he jugado. Al final, cuando eres joven y tienes tiempo de ocio, ¿no? Pero creo que la vida es diferente. Yo sí que animo a todo el mundo, pero jóvenes o menos jóvenes, a perseguir lo que desean. Hay un entrenador que lo tengo muy en cuenta siempre, que es Juan Carlos Unzué, ¿no? Que le ha tocado vivir una situación de salud muy difícil, y tratas también cada vez que lo escuchas de aprender un poco el sentido de la vida y relativizar y priorizar. Por eso siempre digo lo mismo: intentar perseguir lo que tú quieras, más allá de lo que otros puedan pensar de ti, del tipo de vida que quieres, de lo más fácil o lo menos imposible que es conseguir una cosa, porque vivimos en una sociedad que yo creo que está muy acostumbrada a juzgar sin dedicar tiempo y sin que tampoco sea importante tu opinión de lo que yo haga, ¿me entiendes? Entonces, que nadie se deje condicionar por lo que cree, que persiga su objetivo, su sueño, que sea consecuente también con que nada cae del cielo, que todo implica un esfuerzo, un sacrificio, y también diría ser consecuente de que las cosas no siempre suceden como las piensas, ni van a llegar, y tienes que convivir con esa frustración o, no voy a decir fracaso porque no considero que exista el fracaso. La derrota o que una situación no salga como tú piensas es un impulso para crecer, para poder continuar tu camino. Por lo tanto, constancia, pasión, ilusión y aprovechar el tiempo, que pasa muy rápido. Bueno, pues ahora estamos ya a escasas horas ya pasadas del mediodía. Dentro de poco ya toca ponerse el mono de trabajo y nos vemos en tu terreno, ¿no?, en el campo de entrenamiento. Perfecto, ahí nos vemos. Bueno, David, ya estamos aquí en tu terreno, ya con el mono de trabajo puesto, a entrenamiento dentro de poco. Quería que hablásemos ahora un poco, tocar el tema de la formación de jóvenes, cantera, etcétera. Vamos a empezar por lo básico. ¿Cuáles crees que son los pilares fundamentales para la formación de un futbolista joven? Uf, buena pregunta. Yo creo, bajo mi punto de vista, que tienes que darles orden, les tienes que encaminar un poco hacia donde deben llegar, sobre todo hablando de estructuras profesionales, ¿no? Porque el objetivo es llegar a fútbol profesional. Si se puede dentro del mismo club, obviamente, al primer equipo, pero también les tienes que dotar de todo tipo de capacidades para que puedan desarrollar su profesión en otras categorías o en otros clubes. Por lo tanto, intentar encaminar bien el camino, intentar hacer un buen proyecto de futbolista para que pueda crecer, detectar sus fortalezas para que pueda aumentar ese nivel que tiene ya adquirido, detectar esas habilidades para intentar corregirlas, pero bajo mi punto de vista, al menos como yo lo veo, intentar hacer independiente al futbolista, intentar que ese futbolista pueda crecer entendiendo el juego, tomando decisiones, porque en la vida es lo que va a tener que hacer, tomar decisiones en el día a día que le permitan mejorar, ser consciente de sus capacidades y rendir. ¿Y cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta un jugador, un futbolista en etapas de formación? Seguramente no jugar, seguramente la frustración de que entrenas y llega el partido y juegas muy poco, o no juegas, hay momentos en los cuales no te está dando el protagonismo el club o el entrenador que tú piensas que mereces, y tienes que continuar. Cuando se juega yo creo que todo es más sencillo, cuando todo viene de cara todo es más sencillo, y luego valorar también, como te he comentado antes, dónde estás. Yo sí que percibo que ha habido cambios de generaciones, ¿no?, en el hecho de lo que se valora ahora mismo
el tener una oportunidad de entrar con un primer equipo o de estar en un club profesional, y hace a lo mejor 10 o 15 años se mataba por eso y ahora parece todo como más accesible, o no lo sé, no sé cómo decirlo, como que se ha perdido el valor o la importancia de la oportunidad que tienen. Entonces tratas de contagiarles de esa pasión, de esa mentalidad, de dar valor a que el momento presente es ahora para poder desarrollar un fútbol profesional en poco tiempo, y es eso donde tú tienes que intentar acompañarlos, ¿no? Ser punto de apoyo, porque cuando trabajas con jóvenes todavía no son maduros, tienes que ayudarles en tomar algún tipo de decisión o darles tu punto de vista, tu experiencia, pero como te he dicho antes, sobre todo intentar hacerlos madurar y que tomen decisiones que les permitan llegar donde pretenden. Tú que has tenido la posibilidad de entrenar tanto en Italia como en España en estas categorías formadoras, ¿cuáles son las principales diferencias que tú has visto entre la cantera en España, la cantera en Italia? Cuéntame. A ver, seguramente bastantes, ¿no? También depende de qué tipo de estructura y qué tipo de recursos tiene. No se puede comparar a lo mejor lo que se puede hacer en Alcorcón a lo que se puede hacer en Milán, con el máximo respeto a todo tipo de estructuras. Es verdad que, es verdad que a nivel de metodología, a nivel de perseguir una idea de juego, depende mucho de cómo piense el club, bajo mi punto de vista. Entonces, a lo mejor aquí hay o al menos lo que yo he visto en este periodo de tiempo de estos meses, estos años, que se prima mucho a nivel condicional, se prima mucho el futbolista, vamos a decir, físico, ¿no? Pero creo que con los últimos años está cambiando también un poco la mentalidad, están dominando distintas situaciones de entrenamiento, de metodología, para que el juego sea más propositivo, tenga más cabida el futbolista a nivel talentoso. No lo sé, hay muchas situaciones de las cuales podríamos hablar. Uh-huh. Y desde tu perspectiva de entrenador, ¿crees que es importante formar al jugador con una identidad clara desde estas etapas tan tempranas, o habría que darles más rienda suelta y que vayan descubriendo todo tipo de posiciones y roles? Yo creo que cuando empiezan es cuando tienen que descubrir y vivir todo tipo de situaciones. Creo que tienen que jugar más. Hay un factor que es la calle, que yo no soy tan mayor, ¿no? Pero me he criado en la calle, he jugado en campos de tierra. Todavía no he crecido con ese cambio a sintético, a césped artificial, pero he jugado muchísimo en la calle, muchísimas horas, y eso es lo que te da el aprendizaje, bajo mi punto de vista, esa competitividad, ese hambre, esa picardía. Ese factor no está, por lo tanto tú en las academias, en los clubes, se les tiene que dotar de esa libertad de juego, de experimentar, de menos reglas y más juego, ¿no? Porque el propio juego, las propias situaciones de cómo te bota un balón, de quién te pasa el balón, de por dónde te viene una presión, solo se trabajan viviéndolo y jugando. Entonces, a partir de ahí, desde edades muy tempranas, creo que tienes que vivir esa libertad, y según van haciéndose un poquito más mayores, generarles ese proceso formativo, ese contenido, que cuando tú llegues a 16, 17 años tengas un contenido técnico-táctico muy amplio para poder desarrollar lo más profesional posible tu juego. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas ya a 17, 18 años, en muchos casos ya estás en fútbol profesional o estás en ese último paso para que el primer equipo te coja, tengas que hacer un entrenamiento, y yo al menos lo veo así. Así es como creo que tendrían que trabajar los clubes, que se trabaje por un contenido genérico, es decir, que se trabaje por un contenido técnico-táctico donde el futbolista sepa de todo, porque no significa que luego se vaya a desarrollar en ese club. Hay clubes, hay estructuras con una identidad muy definida que solo pueden jugar en ese tipo de club, en ese tipo de juego. En cambio, hay otros clubes que trabajan de una manera más genérica, que luego son futbolistas de Primera Federación o de Serie C o de Serie B o de Primera División, de distintos tipos de países, porque se pueden desempeñar mejor. Y en un fútbol donde la tecnología se está metiendo, esto no avanza, o sea, esto solo avanza, no para, ¿qué nuevas herramientas o qué tecnologías crees tú que van a ayudar más
la labor del coach. Evidentemente también cuentas con un gran cuerpo técnico, como me has presentado antes, y no sé cómo crees que la tecnología os puede ayudar en vuestra labor del día a día. La verdad que nosotros intentamos optimizar, como te he dicho antes, con la plataforma, con la aplicación personal con la que yo trabajo y luego con los medios que nos proporciona el club. Parto de que el entrenador tiene que saber gestionar muy bien los recursos que tiene, las personas que tiene a su cargo para poder optimizar luego el nivel de los futbolistas. ¿Hacia dónde podemos ir? No lo sé, no lo sé, creo que lo decía Luis Enrique también, ¿no? Que a lo mejor el hecho de poder tener micros y auriculares y poder estar dirigiendo a los futbolistas incluso en directo, no sé si lo veremos. Me espero cualquier cosa porque esto avanza muy rápidamente, pero lo más importante es saber insertar todo ese tipo de ayudas en la mejora de la persona o del futbolista. No es necesario tener tanto, tener más. Más no siempre es mejor. Es verdad que tienes que intentar optimizar lo que tienes y ayudar. Aquí, por ejemplo, te lo comentaba antes, ¿no? Fuera de la grabación, que el hecho de darles la proporción de hacer vídeos individuales, de generarles ese feedback donde ellos pueden mejorar, te responden, para ellos a lo mejor es una novedad y con muy poco se puede mejorar el camino. Bueno, te quería preguntar también por... Aquí hacemos una pausa porque me queda en blanco. Tranquilo, tranquilo. Bueno, David, hablando también de pues, los equipos en etapas de formación y tal, te quería preguntar tú, por ejemplo, vienes de Valladolid, pero habrá muchos jóvenes entrenadores o aspirantes a entrenadores en España, en Italia, que quieran pues, seguir tu camino. ¿Qué consejo les darías tú a los que quieran empezar en la labor? Mira, entrenadores somos todos. Todos somos entrenadores, todos los que entrenamos somos entrenadores. El tipo de entrenador que eres depende de ti. Lo hemos hablado también antes, ¿no? No hay que ser entrenador profesional solamente si trabajo en fútbol profesional. Obviamente, ser entrenador profesional va muy ligado también a unas condiciones económicas, ¿no? Se considera profesional aquel que tiene una remuneración, pero yo cuando he entrenado cobrando 0 euros o 30 euros en mis inicios, lo hacía con todo el amor posible, con toda la pasión, con la mayor dedicación, viajaba lo que no está escrito, entonces considero que todos somos entrenadores, pero vuelvo al mismo hilo que he tenido toda la conversación contigo, depende de la pasión y el foco que tú tengas en la vida. Si tú crees en algo, si tú estás convencido de que es tu deseo o tu objetivo en la vida, tienes que pelearlo. Va a haber baches, tienes que tener claro en el inicio que tienes que vivir experiencias que te vayan madurando, que te vayan haciendo mejor. Va a haber baches, como te digo, y va a haber momentos complicados, pero se trata de no perder el foco, de entender cómo funciona el camino y que no todos pueden llegar o no todos podemos llegar a ganar esa Champions, ¿no? Pero a mí me sirve. A mí me sirve tener una motivación en el techo alto para tener cada día esa ilusión, esa pasión por seguir creciendo, y a ti te pasará en tu sector. Y creo que es una manera de vida que te facilita el cómo afrontarla. Y ya para concluir, me gustaría que dejases aquí, a marzo de 2025, en Módena, los propósitos que tienes para lo que queda de temporada y lo que te queda de carrera, vaya. Te voy a decir lo mismo. Yo quiero ahora mismo ascender con este club a Primavera 1. A 24 de marzo, 25 de marzo, estos días estamos a 9 puntos del playoff, quedan 7 jornadas. Se nos ha vuelto un poco en contra las últimas semanas, pero estoy convencido de que podemos lograrlo y vamos a trabajar para ello. Entonces, mi objetivo más inmediato es ahora mismo el entrenamiento que vamos a empezar, disfrutarlo, optimizar el rendimiento de los chicos un día más, hacerles ver que todo es posible y tener esa ambición por mejorar hoy. Estamos a lunes, no hay que esperar al sábado para el partido, ¿no? Entonces, que ese tipo de mentalidad te acompañe en el día a día te ayuda a pelear por tus objetivos. Por lo tanto, espero que volvamos a tener una conversación con el equipo en playoff, al menos, y luchando por Primavera 1, sabiendo que es complicado, pero no imposible. Genial, yo te auguro lo mejor, mister, ya lo sabes, estoy seguro de que se dará.
Y nada, desde aquí darte las gracias por esta calurosa bienvenida en Módena. Ha sido un día estupendo, ahora queda el entrenamiento, queda el trabajo duro y desde luego que ha sido una experiencia para mí magnífica. Gracias al club, gracias a ti por toda la disponibilidad y a ver si nos vemos, ¿no?, en otra próxima entrevista ya hablando con todos tus propósitos cumplidos. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Un placer.